como en Pentecostés. ¿Mm? Como en Pentecostés. Miren, hermanos, hoy se celebra a nivel mundial un día especial en la historia de la iglesia cristiana. Hoy se celebra el día de Pentecostés y Dios nos permita que podamos tomarlo como una iniciativa para esta iglesia y que sea una fiesta. Es algo simbólico porque no sabemos realmente la fecha exacta en la que Jesús murió y resucitó, pero es algo simbólico que queremos tomar como iglesia. Hoy han pasado 50 días desde que Jesús resucitara. Y hoy en la Biblia se nos muestra que era el día de Pentecostés allí en Jerusalén. Era una fiesta nacional, una fiesta para todos aquellos judíos que tenían esas ganas de celebrar, ¿vale? Entonces, es un día muy especial porque es el día en el que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos que estaban orando, todos unánimes, juntos, reunidos para esperar la promesa, que justamente hoy se leyó el versículo acerca del Espíritu Santo. Jesús dejó la promesa de que el Espíritu Santo vendría a morar en los discípulos. Este evento no solamente marcó el comienzo de la iglesia, sino que también les dio la fortaleza y la capacidad para compartir el mensaje de salvación con el mundo. La Biblia lo relata de la siguiente manera. Si leemos Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, acercándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En la Biblia, hermanos, encontramos a el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como el Ruach de Dios en hebreo. Es ese aliento de parte de Dios, o neuma en el Nuevo Testamento en griego. Es ese aliento, ese viento recio que viene y nos infunde a nosotros vida. La Biblia dice también en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, perdón, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso en esta mañana yo quiero compartir 3 propósitos para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y que son cruciales para nuestra vida cristiana, para nuestra carrera en la fe, para aquellos que nos llamamos hijos de Dios y que deseamos y anhelamos que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. Así que el primer propósito para ser llenos del Espíritu Santo es que nosotros prediquemos el mensaje de salvación con valentía y con claridad. ¿Eh? ¿Cuántos saben esto? Que muchas veces damos muchos rodeos para compartir el mensaje de Dios. Y no le hablo porque como es mi jefe y tiene mucho dinero, él necesita también la palabra de Dios. Y no le digo porque como cree en otros dioses, pero también y tenemos que ser claros y contundentes a la hora de compartir el mensaje. Justo después de que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos, vemos al apóstol Pedro predicando el evangelio con valentía y ganando a 3,000 personas en ese primer mensaje inspirado por el Espíritu Santo. 3,000 personas que se habían reunido en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, una fiesta nacional que atraía muchísimas masas de todo el Imperio Romano. Venían aquellos que eran judíos y se reunían allí, y por eso dice que gente de muchos lugares, de diferentes naciones que hablaban en otros idiomas, empezaron a hablar en nuevas lenguas.
Pero ¿cuál fue el mensaje que Pedro dio para que estas 3,000 personas se convirtieran? Hermano, fue sencillo. El apóstol Pedro compartió cómo Jesús murió por nuestros pecados y cómo podemos encontrar perdón y vida eterna a través de él. Ese es el mensaje. No hay otro mensaje. Ese es el mensaje transformador. Ese es el mensaje al que el apóstol Pablo se refiere cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay otro mensaje. El mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús muriendo a causa de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados y derramando su preciosa sangre para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y obtener esa salvación que es gratuita, que es por gracia y que ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario. No hay otro mensaje, hermanos. Necesitamos en el nombre de Jesús hablar el evangelio, mandar el mensaje de salvación con claridad, pero también con fuerza, con fortaleza, con valentía, sin miedo. La gente quedó conmovida por su mensaje y muchos se convirtieron en ese día. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 37 al 40, justo después de que el apóstol Pedro hablara este mensaje de salvación. Dice, al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Y qué preciosa promesa la que encontramos aquí, porque este carisma, este regalo que es gratuito también, es para todos aquellos que creen y se arrepienten. Dios promete que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos que el Señor es nuestro Señor y Salvador, entonces viene el Espíritu Santo y ahora nosotros somos bautizados, somos injertados en el cuerpo de Cristo y ahora pertenecemos a una nueva familia, la familia de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Una promesa que no es solamente para adultos, una promesa que es también para los ancianos, que es también para los niños. Una promesa, hermanos, de recibir el don gratuito del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Porque para vosotros es la promesa, dijo el apóstol Pedro, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, esto es tremendo, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Poder compartir el mensaje de salvación y que las personas se conviertan a Cristo y que las personas se rindan a los pies de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, del mismo modo nosotros debemos hablar con valentía y claridad el Evangelio a todas las personas que conocemos. No hay excepción. Todos necesitan de la gracia, el favor y la misericordia de nuestro buen Dios. No debemos tener miedo de compartir nuestra fe, incluso si encontramos oposición, que en muchas ocasiones la encontramos. Dios, hermano, nos va a llenar con su Espíritu Santo y nosotros vamos a estar capacitados para poder hablar lo que Él quiere que nosotros hablemos en el momento que Él quiere que nosotros lo hagamos. Necesitamos, hermanos, pedirle al Señor en esta mañana que nos llene con el fuego abrasador de su Espíritu Santo para que cuando hablemos de Dios no sean palabras humanas, sean palabras de Dios dirigidas por el Espíritu Santo y que vayan directamente al Espíritu y toque a las personas para que haya convicción de pecado. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, justicia y juicio. Necesitamos, hermanos, compartir la palabra de Dios
con valentía y claridad. ¿Estás predicando el mensaje de salvación con poder? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a una persona de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que alguna persona se te acercó y te dijo, hay algo diferente en ti, no sé lo que es, pero yo quiero eso? Hermanos, es importante que nos llenemos del Espíritu Santo para que podamos irradiar eso y las personas vean que nosotros somos hijos de Dios. Así que en segundo propósito para ser llenos del Espíritu Santo es que mostremos amor y compasión hacia los demás. En el día de Pentecostés los discípulos hablaban diferentes idiomas y pudieron comunicarse con personas de diferentes lugares y culturas. Todo el mundo pudo entender el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es universal. Es un mensaje que está abierto con toda la gracia para todo el mundo. Más adelante vemos al apóstol Pedro también predicando a los gentiles, concretamente en Hechos capítulo 10. Vemos que fue a compartir el mensaje de salvación a Cornelio y su familia. Cornelio era un centurión romano temeroso de Dios, pero necesitado por completo de la gracia y el favor divino. Él y su familia recibieron salvación. Él fue bautizado junto con su familia en ese mismo instante. Recibió el Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu Santo, fue lleno de poder de parte del Espíritu Santo. Lucas, el autor del libro de Hechos, lo relata de la siguiente manera. Hechos capítulo 10, verso 42 al 44. El apóstol Pedro hablando dice, y nos mandó, hablándole a Cornelio y a su familia, y nos mandó, hablando acerca de Jesús, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Y mientras el apóstol Pedro estaba dando este mensaje con valentía y con claridad, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y ahí vemos, hermanos, también la soberanía de Dios. Vemos cómo Dios actúa en el momento que a Él le place. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. El poder lo tiene Dios. Y en esta mañana, hermanos, yo oro al Señor para que el Espíritu Santo se derrame con poder y fuego sobre cada uno de nosotros. Que podamos sentir ese fuego abrasador y podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos salir y compartir el mensaje de salvación con valentía y con claridad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás mostrando amor y compasión por los demás? Porque ¿saben una cosa? Desafortunadamente a veces somos cristianos, vamos a la iglesia, pertenecemos a un ministerio, servimos a Dios en algún área, damos nuestro diezmo, nuestras ofrendas, pero luego a la hora de mostrar amor y compasión somos agrios. Somos personas con las que nadie se quiere juntar. Y yo creo, hermanos, que antes que todo lo anterior, primero está el carácter de Cristo formado en nosotros. Y ese carácter solamente lo forma el Espíritu Santo de Dios. Y compasión, hermanos, y amor no son otra cosa que ponernos en el lugar de la otra persona, empatizar con sus necesidades, lograr entender, lograr discernir, lograr alcanzar a saber el por qué otras personas se comportan de manera indiferente conmigo, por qué otras personas me tratan mal, me responden mal, me señalan, me enjuician. Eso es tener compasión. Jesús tuvo compasión. Jesús, aún a pesar de que lo estaban apedreando, de que lo estaban humillando, de que lo estaban maltratando,
de que le dieron 40 latigazos, de que estaba derramando toda su preciosa sangre. Jesús aún allí, en el lecho de su muerte, en la cruz del Calvario, crucificado, fue capaz de levantar esas preciosas palabras al Padre y decir: Señor, o Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es compasión. Compasión es cuando me dañan y yo perdono. Compasión es cuando me señalan y yo soy capaz de poner un escudo y decir: esto no es para mí. Compasión, hermanos, es cuando hablan mal de mí y yo no digo para defenderme cosas feas hacia la otra persona, sino que digo: Señor, hay alguna carencia en esta persona. Esta persona está hablando mal de mí porque algo le ha faltado, porque le falta el amor tuyo, Señor. Eso es compasión, hermanos. Y lo vemos reflejado en esa preciosa cruz, aquí simbólica. Eso es compasión y amor. Estás mostrando amor y compasión por los demás. Porque somos tan egoístas, orgullosos, autosuficientes, decíamos el viernes, y creemos saberlo todo, incluido yo, como decía el apóstol Pablo, de pecadores, yo el primero. Y creemos saberlo todo, hermanos. Y entonces, cuando recibimos a la mínima un ataque, sacamos toda nuestra artillería pesada. Y hasta nuestro lenguaje cambia. Fruñimos las cejas, ¿no? Olafo, ¿no? No sé si aquí conocen a Olafo, ¿eh? O Pitufigruñón, ¿no? ¿Lo conocen? Ese sí, no, el pitufo gruñón, ¿no? Sí, que está todo enfadado, todo. Sacamos toda la artillería pesada. Estrategias de manipulación. Ya yo no te hablo, ya yo no cuento contigo, ya yo te ignoro, ya yo te menosprecio. Sin necesidad de decirle nada a la persona. Eso, hermanos, no es compasión. Eso no es amor. Eso no fue lo que hizo Jesús. Y es por eso tan importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Fue Jesús mismo el que lo prometió. Jesús mismo en Juan capítulo 14, versículo 16, 13 en adelante, dice que Él se iría, que era necesario irse, era necesario morir y resucitar, pero que no se preocuparan, que Él iba a dejar a otro, y ese otro en el griego es otro en igual de condiciones. Es decir, es otro con el mismo poder como el que tiene Jesús. Voy a dejar a otro, al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. El mundo no lo recibe porque no lo conoce, pero vosotros ya habéis oído de Él. Hermanos, Jesús mismo lo prometió. Prometió que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros. Y por eso 50 días después de que Jesús muriera y resucitara, ellos estaban unánimes, orando allí, todos juntos. Y por eso se descendió esa promesa, el Espíritu Santo sobre ellos. Así que el tercer propósito para ser llenos del Espíritu Santo es que oremos para que el Espíritu Santo se derrame y trabaje en los corazones de las personas. Y esto es lo más importante, debemos orar para que el Espíritu Santo se derrame, hermanos, y trabaje en los corazones de las personas a las que queremos presentarles el mensaje de salvación. Porque no se trata de hacer las cosas de manera mecánica o profesional, que se pueden llegar a hacer. Se trata de hacer las cosas del Señor, pero con Dios. No sé si me entienden. Se trata de salir y predicar el Evangelio, pero con poder y fuego. No salir a hacer activismo. Eso no funciona. Eso no tiene ninguna repercusión en la sociedad. Es salir y abrir la boca y ver cómo las personas se convierten, cómo las personas se arrepienten, cómo las personas dicen: esa palabra era para mí.
Como una persona que se apartó hace muchos años dice, el Señor me dijo eso un día y yo estoy aquí ahora apartado, el Señor me está hablando. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer, orar para que el Espíritu Santo se revele en los corazones de aquellos que están lejos de Dios. Sabemos que es el Espíritu Santo el que nos guía para ser discípulos. Pero miren, hermanos, Dios no nos llama a ser simples seguidores. La oración, hermanos, debe ir dirigida a hacer discípulos que a su vez hagan otros discípulos. Esa es la dinámica, ese es el dunamis del que vemos allí en el libro de Hechos. Esa es la dinamita, el poder, el fuego abrasador del Espíritu Santo que viene y contagia. Y que coge aquel carboncillo que se ha apartado del fuego, como en aquella brasa que se ha apartado, y lo coge y lo trae y vuelve y lo reaviva. Yo estoy seguro, hermanos, que más de uno aquí en algún momento hablaban el Evangelio con claridad, con valentía, sin temor ninguno. Pero que por una u otra razón, por circunstancias de la vida, han dejado de hacerlo. Y han entrado en un letargo espiritual. Han entrado en una situación que no les deja ni siquiera hablar a las personas. Que sienten aún temor de decirle a alguien, ven que yo quiero orar por ti. Con seguridad, con confianza de que el Señor nos respalda. Hoy es el día, hoy es la mañana, hermanos, en la cual vamos a pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo para que volvamos a esos tiempos en los cuales el Señor nos usaba con poder y fuego. Hermanos, esto es real y es vigente. Los dones no han cesado y el Espíritu Santo sigue vigente. Ese regalo sigue vigente para nosotros a día de hoy. La oración, hermanos, hablábamos el viernes, es una herramienta poderosa que tenemos para invocar todas las cosas en el nombre de Jesús. Y Dios no va a tardar en responder. Así que en esta mañana nosotros podemos orar que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros y que en esta semana podamos ver milagros, proezas, sanidades, maravillas por medio de nuestras vidas a través de su Espíritu Santo obrando con poder y fuego en aquellos que lo necesitan, que se han alejado, que se han apartado, que están sedientos en medio de un desierto donde no encuentran ese oasis en el cual saciar su sed. Hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No se imaginan cuánto. El domingo 8 de enero de 1956, en las orillas de un río, muy adentro de la selva en el Ecuador, 5 misioneros fueron asesinados por una tribu la cual apodaban los salvajes. Estos 5 misioneros partieron rumbo a la selva amazónica para compartir el evangelio de salvación, para poder llevar la palabra de Dios, para poder llevar ese amor y esa compasión a aquellas personas que aún no lo habían escuchado. Aquellos 5 misioneros fueron asesinados y muchas personas solo pudieron ver a 5 jóvenes misioneros que tenían sus carreras paradas, sus misiones cortadas demasiado pronto, y solamente pudieron ver a 5 viudas y los hijos que ahora se quedaban sin padre, sin padres, huérfanos. Pero miren, hermanos, Dios hizo una obra increíble a través de aquellos misioneros, 5 hombres que aún en sus muertes fueron capaces de bendecir a ese pueblo, hermanos. Y la bendición todavía se palpaba a través de personas como Elizabeth Elliot. No sé si la han escuchado. Y gracias al Señor nosotros tenemos aquí historias misioneras que le compartimos a nuestros niños, de esos héroes que son contemporáneos. 1956, mi madre nació en ese año. Pudo haber sido mi madre la que estuviera allí. ¿Entienden lo que quiero decir?
personas que han entregado su vida a causa del evangelio. 5 misioneros fallecen en medio de la selva amazónica porque quieren llevar el mensaje de salvación a una tribu que le apodan los salvajes. 5 mujeres viudas, muchos hijos huérfanos de padre. Pero una mujer llamada Elizabeth Elliot, que quedó viuda a causa de que le mataron a su esposo en esa misión, fue la respuesta de parte de Dios para glorificar su santo nombre. Elizabeth Elliot no guardó rencor, no señaló, no juzgó. Ella también se encontraba en Ecuador de misiones con el pueblo quechua. ¿Y saben qué hizo? Se preparó durante 3 años y fue a esa tribu llamados los salvajes y les compartió el evangelio de salvación con valentía y con claridad. ¿Y saben qué pasó? Que aquellos que habían asesinado a su esposo en esa misión fueron salvos. Hermanos, nada en el evangelio, nada queda sin que el Señor lo haga con un propósito. Más adelante, Elizabeth Elliot se fue para Estados Unidos y fue una de las mejores y mayores conferencistas, autora de libros de ayuda para aquellas personas que se encuentran en las misiones. Una maestra en misionología, experta en griego, una mujer supremamente preparada, pero que fue capaz de perdonar aún que asesinaran a su esposo. Hermanos, esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero hay una historia que a mí me gusta más. Y es la historia de aquel que fue capaz de entregar su vida por ti y por mí. Es una historia que me impacta más. Esta historia me impacta, la de Elizabeth Elliot, y es una héroe, una campeona. Dirían los jóvenes, es una crack, ¿sí o no? Pero la historia de Jesús, hermanos, eso tiene un valor incalculable. Él fue capaz de dejar su vida por ti y por mí. Él fue capaz de entregarse por completo, de abandonarse a sí mismo. Dice allí en Filipenses capítulo 2, que Él, siendo Dios, no tomó esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo y se humilló hasta lo más supremo a causa de ti y de mí. Él pudo aferrarse a la condición de ser Dios y no lo hizo. Él siendo hombre, se mantuvo como hombre y sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Y no solamente eso, Él nos dejó el regalo del Espíritu Santo. ¡Wow! Es como si tú ahora coges a una persona, la maltratas por completo y luego esa persona antes de morir te firma un testamento dejándote una buena casa, un buen coche, dinero para que vivas toda tu vida y te dice al final de la carta, yo te perdono, te amo. ¡Wow! Eso fue lo que hizo Jesús. Fue eso lo que hizo Jesús. Yo no sé si se han dado cuenta, pero fue eso. Fue exactamente eso lo que hizo Jesús. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Todos le hemos fallado a Dios. No hay ni uno solo bueno, dice la Escritura. ¿Y qué hizo Jesús? En respuesta a nuestra ofensa, a nuestra iniquidad. ¿Qué hizo Jesús en respuesta a todo lo que nosotros le ofendimos? Nos amó. ¿Qué hizo Jesús? Nos perdonó. ¿Qué hizo Jesús? Se llenó de compasión para con un mundo que le odiaba. ¿Qué hizo Jesús? Empatizó contigo, con tu condición, con la mía. ¿Qué hizo Jesús? Entregó su vida. ¿Qué hizo Jesús? Nos dejó el mayor regalo que tenemos, el Espíritu Santo.
No nos dejó solos. No estamos solos en esta preciosa carrera. Y en esta mañana vamos a pedir que el Espíritu Santo nos llene con su poder, con su fuego. Amén. Vamos a ponernos de pie. El poder del Espíritu Santo es de vital importancia para ganar almas para Cristo. Así como en el día de Pentecostés Pedro ganó 3,000 personas, igual que en aquella escena con Cornelio y su familia que fueron alcanzados y llenos del Espíritu Santo, y de la misma forma que Elizabeth Elio con la tribu de la selva de Ecuador, cuando ganó a aquellos asesinos de su esposo, mostrando amor y compasión y hablando el Evangelio con valentía y claridad. De la misma forma nosotros en esta mañana debemos orar para que el Espíritu Santo se revele en los corazones de las personas que están lejos de Él. Y yo creo que no hay que ir muy lejos. Muchas personas aquí tienen a su esposa o su esposo, a su hijo, a su sobrino apartados, que no conocen de Dios. Necesitamos orar por ellos y necesitamos que el poder del Espíritu Santo se infunda sobre nosotros para que pueda ser a través de nosotros que ellos conozcan el mensaje de salvación. Que el Espíritu Santo, hermano, nos guíe mientras seguimos predicando el mensaje que más poder tiene sobre la faz de la tierra en todo lo largo de la historia. El mensaje del Evangelio, la buena noticia. La buena noticia. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir a los músicos.